público, vamos a comenzar a ver a pensadores últimos, todos en vida, como ven por los datos vitales, y vamos a proceder, yo creo, mejor por orden cronológico. Primero con Rolf Wiegershaus, se pronuncia muy fácilmente Wiegershaus, la casa de Wieger, en traducción literal, que es el historiador por excelencia de la escuela. Él ha publicado una obra monumental que está traducida al español y que se ha vendido aquí en La Paz, que se llama simplemente La Escuela de Frankfurt, y con subtítulo Historia, Teoría, Repercusiones, y que es hasta hoy, yo creo, me atrevo a decir, el mejor compendio que hay sobre la escuela. Este Rolf Wiegershaus, como los otros que están en la pizarra y uno otro que vamos a ver en una sesión posterior, es toda gente que está hoy todavía con vida. No han sido ya alumnos de los fundadores de la escuela, o sea, no han sido alumnos directos de Adorno o de Horkheimer, sino más bien discípulos de Habermas. Es una lista, Habermas ha tenido esa habilidad de producir alumnos de muy buena calidad, y todos ellos han sido discípulos de Jürgen Habermas, que ha sido catedrático titular en la Universidad de Frankfurt hasta bien entrada la década de 1990. Rolf Wiegershaus, como les dije, tiene una temática muy interesante. Es la aplicación de la teoría de la escuela a ella misma, es decir, una historia crítica de la propia escuela. El punto de salida de Wiegershaus es muy interesante. La escuela ya ha producido un número tan elevado de libros, artículos, revistas, hay hasta películas, etcétera, que es útil hacer una especie de historiación crítica de la misma, mostrando de dónde viene, las influencias que ha recibido, pero también mostrando los puntos flacos de la escuela. Entonces tenemos aquí, en el caso de Wiegershaus, su libro, la aplicación del principio crítico de la escuela, poner todo en cuestionamiento, aplicado a la propia escuela, pero siguiendo la tradición historiográfica alemana. Permítanme, para entender a Wiegershaus, una brevísima palabra sobre la tradición de la ciencia histórica, de la historiografía alemana. Durante el siglo XIX, paralelamente y en oposición a Hegel, se desarrolló en Berlín un círculo muy importante de historiadores. En contra de la idea hegeliana de que todas las historias confluían en la razón, lo que él entendía bajo ese término, la escuela historiográfica lo que ha tratado de demostrar desde un comienzo es la pluralidad de los sistemas históricos y la imposibilidad de reducirlos todos a un molde explicativo común. No necesitan ustedes, por favor, anotar ningún nombre, pero el fundador de esa escuela historiográfica, Leopold von Ranke, es el que dijo la famosa frase: todas las culturas están a igual distancia de Dios, lo que está dirigido claramente contra Hegel. En lugar de creer que hay una jerarquía de desarrollos históricos y que obviamente los que están más arriba, la Alemania prusiana de Hegel, era lo más cercano a Dios, él propuso una teoría ahora muy popular en el tercer mundo, la teoría de que todas las culturas son más o menos iguales, que son distintas entre sí, pero iguales en dignidad y jerarquía. Ese es el punto de vista del cual parte Leopold von Ranke,
y que es adoptado también por este Rolf Wiegershaus para hacer justamente una crítica interesante, que ya en líneas generales la conocen ustedes, una crítica interesante a las teorías de Horkheimer, Adorno y compañía. El otro punto interesante que hay que conocer de esta escuela historiográfica es el apego al dato empírico. Leopold von Ranke fue el primero, estimado público, en establecer métodos para calificar documentos históricos. El primero que se dedicó a archivos, o sea, el primer historiador que no copió crónicas antiguas, etc., sino que el primero que se zambulló, como él mismo dijo, en polvorientos archivos que nunca nadie había consultado, consiguiendo, según él, datos empíricos de primera mano, o sea, elementos documentales de alguna certidumbre. Y él mismo ha encontrado algunos criterios para calificar la veracidad o no, por ejemplo, de hechos históricos. Es una cosa muy simple. Cuando un hecho histórico es relatado en la misma manera, más o menos, por diferentes fuentes independientes de sí, entonces se puede pensar que realmente ha ocurrido ese hecho histórico de esa manera. Entonces, lo que ha hecho Ranke muy inteligentemente es establecer una serie de reglas que ahora son el pan de cada día de todos los historiadores. O sea, el apego a las fuentes, la calificación de los documentos y mostrar la calidad de los mismos, calcular el grado de fidelidad de los documentos al hecho, dejar hechos controvertidos a un lado, evitar el discutir hechos que no están comprobados por varias fuentes independientes, en fin, labores clásicas de historiadores, pero que hasta el siglo XIX no habían sido usadas. O sea, es una forma de hacer historiografía relativamente novedosa y muy fidedigna. El joven Wiegershaus ha utilizado, estimado público, estos principios zambulléndose en los copiosos archivos personales e institucionales que tienen que ver con la escuela. Y aquí está el primer dato notable, que no es negativo. Yo ruego, si lo digo en forma irónica, considerarlo como algo más bien positivo. Estos señores, los fundadores, Horkheimer, Adorno y compañía, eran altamente egocéntricos, lo cual no es algo a priori que pueda ser visto mal. Ustedes mismos van a notar que para crear una obra uno tiene que estar concentrado en sí mismo, o sea, egocéntrico, para realmente hacer algo que las generaciones posteriores lo consideren por lo menos legible. Entonces, estos señores desde un primer momento han pensado en grandes archivos personales. Por ejemplo, la correspondencia de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, etc., estaba ya cuidadosamente registrada por los propios autores. En el archivo de Adorno, por ejemplo, en Frankfurt, pueden verse hoy muy claramente las cartas de Adorno, y en el mismo folder están las respuestas de las personas con las cuales él tuvo correspondencia y las anotaciones personales muy divertidas de Adorno, que dice: este señor no contesta mis preguntas, este señor evade responsabilidades, este otro corresponsal se va por la tangente, no contesta claramente, este es el único que vale la pena, que realmente contesta lo que se le pregunta. Entonces ellos han dejado unos archivos extraordinariamente bien organizados. Y Wiegershaus es, en lo que yo sé, junto con el otro, Axel Demirovich, los únicos que han usado enormemente estos archivos personales de los miembros fundadores de la escuela. Y por lo tanto nos muestra
no solo la faceta estrictamente teórica, la filosófica, la que está en los libros, sino también la faceta personal e institucional, o sea, de las actividades docentes, administrativas. Horkheimer fue rector de la Universidad de Frankfurt, etc. Adorno fue presidente de la Sociedad Alemana de Sociología. Entonces, aquí, estimado público, hay, según dice Wiegershaus, un fundus, o sea, un fondo extraordinariamente rico de datos documentales no bien conocidos, con los cuales se puede escribir una historia del pensamiento filosófico, lo cual no es mala idea. La otra idea interesante y relacionada con esto, estimado público, es que todos estos pensadores, y lo digo para los que han llegado tarde, que son la inmensa mayoría aquí, que la Escuela de Frankfurt desde un comienzo intentó un acercamiento a las ciencias sociales, incluyendo la historia. Y ese enriquecimiento por las ciencias sociales ha sido, yo creo, fundamental para, de alguna manera, establecer la reputación relativamente positiva de esta tendencia de pensamiento. O sea, ellos no han hecho filosofía pura, ninguno de ellos ha escrito, por ejemplo, sobre las disciplinas clásicas de la filosofía, la ontología, la metafísica, la lógica, la gnosiología, porque los pensadores, y este es uno de los puntos de la obra de Wiegershaus, todos estos pensadores han creído que la filosofía tradicional está agotada. Este es el punto interesante de partida, que ya lo hemos mencionado en la primera sesión, cuando hemos visto por qué la escuela decide abrirse a las ciencias sociales y por qué el instituto no se llama Instituto de Filosofía, sino Instituto de Investigaciones Sociales. Y la revista de la escuela se llamó, en los 10 años que existió, se llamó Revista de Investigaciones Sociales. O sea, desde un primer instante tenemos aquí, en contraposición a Heidegger, en contraposición a la filosofía tradicional, tenemos, estimado público, una inclusión para el trabajo filosófico de los resultados más importantes de la investigación en ciencias sociales de su época. Yo no sé qué pensarán ustedes, porque los filósofos clásicos siempre han dicho: eso no es filosofía, lo que hace la escuela, eso es sociología comentada, o es sociología crítica, o es politología crítica, pero eso no es filosofía. Los heideggerianos, la filosofía clásica alemana, etcétera, siempre se han referido despectivamente con respecto a la escuela de Frankfurt, porque no sería filosofía clásica tradicional. En cambio, la escuela tiene, y esto es lo que explica largamente Wiegershaus, la escuela ha tenido una intuición, se puede decir, que es de Horkheimer, muy inteligente. A partir del siglo XX ya no se puede hacer filosofía tradicional. O sea, hay todavía gente que hace ontología, como Heidegger y compañía, pero eso no lleva a nada. Para los interesados les quiero decir que Adorno ha publicado un libro pequeño, pero muy interesante, sobre Heidegger, que se llama La jerga de la autenticidad, el idioma de la autenticidad, donde él se hace la burla justamente de ese tipo tradicional de filosofía ontológica. Entonces, estimado público, lo que hace Wiegershaus es mostrar cómo las ciencias sociales, sobre todo la sociología y el psicoanálisis, realmente enriquecen a la propia filosofía. No solamente el psicoanálisis como teoría, sino su aplicación práctica a la escuela. Varios de los miembros más ilustres de la escuela, como Fromm, etc., se han sometido
a un examen psicoanalítico. Adorno, por ejemplo, hasta el último día de su vida, apenas se despertaba, anotaba cuidadosamente sus sueños para que un psicoanalista luego los analice. Es también una muestra de un extremado egocentrismo. Imagínense ustedes, estimado público, antes de tomar desayuno, antes de preocuparse de la bella esposa o la compañera que tenía en cama, Adorno era muy mujeriego, antes de todo eso, Adorno dedicaba media hora a anotar exactamente todo lo que recordaba de sus sueños antes de que se olvide. Lo cual, estimado público, es naturalmente, desde el punto de vista del psicoanálisis, muy interesante para darnos cuenta del tipo de personalidad que era. Es por ello que yo les digo a ustedes, chicos, con toda tranquilidad, sean ustedes egocéntricos o egocéntricas. No se avergüencen de ser egocéntricos, porque es una de las bases de la creatividad. Adorno mismo ha dicho en un ensayo, tiene un pequeño ensayo, tiene unos ensayos literarios muy lindos, Adorno, por ejemplo, sobre la función del ensayo, sobre Balzac, etc. Tiene un ensayo sobre autobiografías. Y él dice claramente, mi productividad tan elevada se debe a que yo, pensando egocéntricamente en mí mismo, resuelvo la melancolía y la tristeza que arrastro desde la infancia. O sea, él sufre o no es del todo contento por tener una gran tristeza elemental y una melancolía, según él, sin límites, lo cual obviamente es una exageración. Pero Adorno dice, estimado público, algo que les puede interesar a ustedes. Los melancólicos y los tristes, que no se dejan abatir por la propia melancolía y la tristeza, la trabajan científicamente, la trabajan intelectualmente. Y de ese análisis de las propias inseguridades, de los propios miedos y temores, de los propios designios y sueños, de eso nace la mejor filosofía. O sea, esta noche, estimado público, ustedes van a decirse a sí mismos, he tenido un día malísimo, no he tenido que escuchar 3 o 4 horas al tal Mansilla, se repite siempre lo mismo. Claro, para decir eso, la verdad, se repite, como todo pensador, se repite lo mismo que ya nos dijo en la primera sesión, lo repitió ahora, no tengo que aguantar, ya me estaba durmiendo, pero claro, haciendo un esfuerzo sobrehumano, he resistido hasta el final. Y entonces esta noche van a decir, y por ello estoy en un estado melancólico, de ánimo, triste. En lugar de estar con mi chica o en la discoteca, he tenido que perder mi tiempo soberanamente por mi amor al deber. Y entonces ustedes se van a autoanalizar y de esa tristeza van a conseguir uno que otro tema que ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, ¿por qué yo también soy egocéntrico? Que es un gran tema, el gran tema de Adorno. ¿Por qué soy egocéntrico? ¿Por qué soy egoísta? ¿Por qué soy egolátrico? Porque Adorno era todo eso, claramente, ¿no? Un tipo muy egoísta. Él creía que estaba en el centro del mundo, como Hegel. Él creía que él era el que sabía más y que era, de alguna manera, la contraparte de Dios, aunque no menciona a Dios en sus obras, pero naturalmente él era la contraparte de Dios, el que podía hablar de todo y a la misma altura de Dios, un tipo extremadamente inteligente. Entonces, él mismo, en esos ensayos autobiográficos, él usa su tristeza, su melancolía, sus problemas cotidianos, los utiliza para crear una obra. Y él dice esa hermosa frase, mi productividad, que todos me envidian, se debe a que yo sé utilizar la melancolía, la tristeza, las malas noticias, etc. Cuando Adorno se enteró, por ejemplo, él logró salvar a sus padres, pero todo el resto de sus parientes fue casificado en Auschwitz. Cuando él se enteró de eso, estimado público, ese día de la terrible noticia fue el día
más productivo. Eso es lo que hay que saber utilizar. Por eso mi modesto consejo: cuando estén ustedes tristes, cuando la chica les dijo o el chico les dijo no, ese es el mejor día. La tristeza los va a compelir, los va a empujar a pensar crítica y productivamente. Eso, estimado público, es lo usual en todos estos pensadores de la escuela de Frankfurt según Wiegershaus. Todos eran personalidades psíquicamente complicadas y difíciles. Todos, estimado público, tenían un pie en la locura, todos. Entonces ustedes no tienen que avergonzarse nunca de estar con un pie en la locura, porque eso, lo ha dicho Adorno, es muy productivo. Entonces, ya saben, esta noche, cuando su amiga les diga ¿para qué pierdes tu tiempo en filosofía? ¿Para qué pierdes tu precioso tiempo en un estudio que no sirve para nada? Ustedes le pueden decir: en esa clase yo he pensado sobre mí mismo y ahora voy a producir algo. Esta noche, justamente por el sufrimiento que me da tu no, tu separación, justamente esta noche es la que voy a producir más. Bueno, estimado público, Wiegershaus entonces aplica la misma teoría de la escuela de Frankfurt a la historia de la teoría. No les voy a relatar el libro, que seguramente alguno de ustedes lo tiene o lo ha leído, es muy fácil de conseguir en internet. Él muestra las raíces del pensamiento. O sea, muestra, por ejemplo, que todos los miembros de la escuela han sido marxistas en su juventud, sobre todo en la primera generación. De eso no hay duda. Y hasta el fin de su vida han creído que por lo menos algunos elementos, los más generales, los más filosóficos de la teoría marxista, son no solo rescatables, sino normativos. Por ejemplo, la idea de que la utopía del futuro tiene que ser la terminación de las alienaciones modernas. O la teoría, estimado público, de que evidentemente hay una exacción de la plusvalía de las clases populares por las clases elevadas y que eso se puede medir. Ellos, aunque no han seguido siendo marxistas, ellos siempre han creído, y eso lo trabaja Wiegershaus muy bien, ellos siempre han creído que hay unos principios fundamentales que son los del Marx joven, los del Marx de los manuscritos filosófico-económicos, de las primeras obras de Marx hasta 1848, que eso todavía es no solo rescatable, sino que eso es todavía la fuente de inspiración. Al mismo tiempo, todos ellos han creído, estimado público, y eso lo ha trabajado muy bien un boliviano, René Antonio Mayorga. De eso les voy a hablar en la próxima sesión, muy interesante. Tiene un libro que se llama Teoría como reflexión crítica. De ese libro de René Antonio Mayorga, que trata esta temática exactamente, creo que se han vendido 7 ejemplares en 25 años, o en 30 años que apareció ya. Y obviamente nadie en esta facultad se ha preocupado de un título que por su propia enunciación titular es filosófico: teoría como reflexión crítica. Interés igual a cero. O sea, la colectividad boliviana nunca produjo un comentario, una nota mínima de prensa cuando apareció el libro. Fue presentado, si la memoria no me falla, aquí en La Paz en 1991 ante un público exiguo, 4 amigos que han debido ser los parientes de Mayorga. Sí, así nomás es la historia. No sé si alguien ha oído hablar de él. Nadie, ¿no? ¿Usted? René Antonio Mayorga. Nada. Sí. Es totalmente desconocido. Ha publicado un par de libros aquí en Bolivia muy interesantes y yo los voy a comentar en la sesión siguiente, que es la aplicación de la Escuela de Frankfurt a temas de América Latina y de Bolivia. Es muy interesante en ese sentido. Entonces, estimado público, lo que trata de mostrar Wiegershaus
es cómo se ha formado individualmente ese pensamiento crítico. Y ese pensamiento se ha mostrado, igual que en el caso de Mayorga, que les estaba relatando, se ha formado aceptando y criticando la teoría marxista. Eso es lo que Mayorga explica muy bien, cómo uno puede formar su pensamiento dentro de una gran tradición filosófica, como es después de todo esta escuela de Frankfurt, aceptando y simultáneamente separándose del marxismo. Entonces, eso es el tema de tanto de este libro como el tema de la próxima sesión. Al mismo tiempo, Wiggershaus muestra la enorme influencia del psicoanálisis. Como les decía, estimado público, nosotros no somos solo máquinas racionales de pensamiento, sino tenemos que ver cada instante de la vida con las interacciones con el otro. Y esas interacciones son siempre muy complicadas, sobre todo para un pensador, ¿no? A un pensador le dicen cualquier cosa y el pensador está pensando en su foro interno por qué me he dicho, por qué ese tono, qué habrá querido decir, de qué raíz del pensamiento viene lo que me ha dicho, etcétera, etcétera. Y eso se puede reconstruir, sobre todo las consecuencias, con la ayuda de un pequeño modelo psicoanalítico. Lo que ha hecho la escuela, según Wiggershaus, es entonces muy interesante. Ha ennoblecido el psicoanálisis utilizándolo en la filosofía. Es como si lo hubiera mejorado, es como si lo hubiera elevado de posición, de una simple terapia o de una técnica para tratamiento de neuróticos y psicóticos, ¿no? Que era originalmente el psicoanálisis. En las obras posteriores, que son las más interesantes de Freud, sale a relucir la savia filosófica, o sea, el impulso filosófico que tenía Freud y el psicoanálisis. Y eso es lo que la escuela aprovecha. Es decir, para ver, estimado público, por ejemplo, fenómenos como por qué grandes masas se dejan manipular contra su mejor conocimiento. ¿Por qué los seres humanos tomamos decisiones muchas veces contrarias a lo que nosotros mismos creemos? ¿Por qué nosotros, hasta la gente más inteligente, se deja influir, por ejemplo, por aspectos estéticos? Ahí, estimado público, en ese campo donde justamente se une la filosofía con la reflexión estética, con el conocimiento de otros planos, es donde Wiggershaus ve el principal aporte de la escuela de Frankfurt. Y ahí, estimado público, quiero mencionar los 3 elementos que Wiggershaus dice. Ahí se ve cómo las bajas pasiones tienen una alta función, si ustedes me permiten esa expresión que aparentemente es contradictoria. Las bajas pasiones, como el egoísmo, la envidia y las intrigas, o sea, el pan de cada día de estos pensadores, ha servido como impulso reflexivo de alta calidad. Por ejemplo, en el caso que uno menos se imagina, el de las intrigas, Wiggershaus muestra, estimado público, cómo dentro de la escuela se estableció automáticamente una jerarquía, hablando todo el día de la igualdad de los seres humanos, la solidaridad, todas esas burradas de la izquierda, todos eran de la izquierda, ¿no? ¿Cómo se establece dentro de la escuela una jerarquía muy severa? En la cumbre, obviamente, Horkheimer, que no solo era el fundador, sino el único que tenía el derecho de disponer sobre los fondos. Entonces, eso le daba obviamente una enorme posición de poder. Esa posición de poder quería ser compartida, primero por Fromm, luego por Marcuse y luego, definitivamente, por Adorno. Y Adorno, estimado público, que era un hombre muy alejado de la vida cotidiana,
que realmente entendía poco del mundo. Las pocas veces que él ha viajado siempre se confundía horarios, trenes, aviones. Sí, era muy alejado, con toda razón, alejado de esas pequeñeces de la vida cotidiana. Ese Adorno era un campeón para urdir intrigas de gran complejidad, o sea que no podían ser descubiertas fácilmente dentro del círculo de esos tipos que se dedicaban todo el tiempo a pensar. Entonces, aquí tenemos la función positiva de la intriga. ¿Cómo la intriga ayuda a pensar? Porque para urdir una intriga de gran complejidad, obviamente Adorno ha pensado muchísimo, pensar cómo arruino a este diciendo a diciendo una cosa a B para que C reaccione de esta manera, y B le cuenta a Horkheimer en una versión ya seguramente muy manipulada, pero le cuenta cómo yo tengo que armar la intriga, de una enorme complejidad esas intrigas. Los otros mecanismos, ya se pueden imaginar ustedes, el egoísmo y la envidia, sobre todo la envidia que mueve el mundo. Nosotros envidiamos generalmente lo que los otros no tienen. Por eso ese sabio mandamiento tanto de los cristianos como de los judíos: no codicies la mujer del prójimo, porque es en general, con perdón aquí de la dama presente, pero no hay duda que la mujer aquí en la Biblia también significa los objetos de la codicia en general, los objetos de prestigio. Entonces, lo que uno tiene en la codicia no solamente son las mujeres, sino todo objeto de prestigio como las fuentes del poder. Eso es lo que uno ansía, que generalmente ya están ocupadas por otros. Y esa envidia, no hay duda que mueve el mundo. Nosotros estaríamos en las cavernas, estimado público, si no fuera por la envidia, si no fuera por el deseo de ser mejor, de apropiarse de bienes ajenos, apropiarse de lo mejorcito que hay en la caverna vecina, etc. La envidia como una fuerza horrible, pero importante. Entonces, Wiggershaus reconstruye cómo esas bajas pasiones también eran el pan de cada día de la escuela. Y cómo las bajas pasiones, eso va a gustar a ustedes, cómo las bajas pasiones mueven altos pensamientos. O sea, la baja pasión puede engendrar pensamientos elevados. Esos mecanismos, estimado público, los descubre Wiggershaus en la historia cotidiana de la escuela. El último punto que quería mostrarles, no les voy a contar el libro porque es una crónica muy detallada de la escuela, tal día, como les dije, con el apoyo de los documentos de archivos. Wiggershaus reconstruye muy fidedignamente el día a día de la escuela, cómo se consigue tal dinero de tal ministerio, de tal institución, cómo a la institución hay que decirle otra cosa de lo que la escuela en el fondo quiere hacer con el dinero. Son unas cosas muy divertidas, claro, altamente repetitivas. Entonces ahí vemos que también la actividad de grandes pensadores como Adorno y sobre todo Horkheimer, que era un mago de la logística, cómo la actividad de estos grandes pensadores en la vida cotidiana tiene también que ver con asuntos que podríamos llamarlo sucios, por lo menos no filosóficos, con asuntos antiestéticos como pedir dinero a instituciones, asegurarse. Horkheimer muy pronto, después de volver a Frankfurt en 1950, ya en 1952 era rector de la universidad. Y eso, estimado público, no se consigue sin una dosis enorme de maniobras, de intrigas, etc. Y se queda varios años en ese puesto. Entonces, el libro de Wiggershaus nos muestra lo que podríamos llamar los bajos fondos de la escuela, pero también nos muestra, y ese es el gran mérito, cómo esos bajos fondos están relacionados con los pensamientos filosóficos e históricos más importantes de la escuela. Es decir, cómo hay unos canales vinculantes
entre ese plano inferior y el superior del pensamiento. Es inútil que les diga a ustedes, porque lo hemos tratado en la primera parte de esta sesión, las maniobras, por ejemplo, con Wiggershaus, con Fromm, etc. Ahí se le escapa a Horkheimer la famosa frase: a Fromm le falta la clarividencia que solo puede brindar el odio. Una frase que lo descubre, no a Fromm, a quien va dirigida la frase, sino que lo descubre a él, o sea, el odio que él siente. Esa es la base de la inteligencia, de la clarividencia de Horkheimer. Sobre eso es muy interesante el libro. Y luego nos muestra el último punto, que a mí me parece el más interesante. ¿A Fromm le falta la clarividencia? Horkheimer dijo en una carta a Fromm: a Fromm le falta la clarividencia que solo brinda el odio. O sea, el odio como la base de pensar claramente, de la clarividencia, que es una frase terrible, éticamente. Estimado público, lo más interesante de este libro es un capítulo muy brillante donde Wiggershaus muestra cómo la Escuela de Frankfurt ayuda a la refundación cultural de Alemania. Alemania en 1945 estaba muy mal considerada culturalmente. Con toda razón, los pensadores de Gran Bretaña, Estados Unidos, etc., pensaban que el nazismo había tenido que ver también con el pensamiento alemán, con la cultura, con la filosofía alemana. El culto que había hecho el régimen nazi de dos filósofos de primer nivel, con Hegel y con Nietzsche, había enlodado la memoria de ambos. O sea, estaban muy mal vistos, Hegel y Nietzsche. La Escuela de Frankfurt ha tenido, según Wiggershaus, el mérito, en primer lugar, de reconciliar a la cultura alemana con su pasado, mostrando, por ejemplo, que Hegel y Nietzsche eran pensadores críticos, que podían ser mal utilizados por alguna tendencia, pero que en el fondo eran grandes pensadores críticos. Aquí, estimado público, en una de las primeras sesiones hemos hablado del libro de Marcuse, Razón y Revolución, donde demuestra que Hegel era un pensador eminentemente progresista en contra de lo que practicaba el régimen nazi. Entonces, según Wiggershaus, lo que ha tratado de hacer la Escuela de Frankfurt es reconciliar a un país que en los primeros años no quería saber nada de ningún pensador que hubiese sido utilizado por el gobierno y la cultura nazis, volver a reconciliarse con ellos, mostrando que ha sido un abuso el uso de los nazis de Nietzsche y de Hegel, y que realmente estos pensadores representaban también lo mejor del espíritu crítico alemán. Al mismo tiempo, es el segundo punto, la Escuela de Frankfurt se preocupa es la labor sobre todo de Adorno, que era realmente en ese campo donde linda la filosofía con la literatura y el arte, ha sido realmente una labor pionera. Adorno habría demostrado que el gran arte y la gran literatura alemana no conducen al totalitarismo nazi, sino que son fenómenos altamente progresistas, en contra, por ejemplo, de la opinión mayoritaria en Francia de que esos pensadores oscuros y turbios, como Hölderlin y demás cosas, que eso automáticamente conducía al totalitarismo nazi. Entonces, según Wiggershaus, Adorno sobre todo reconcilia también, no solo en el campo de la filosofía, sino que en este segundo punto reconcilia a la nación alemana con los mejores representantes del pensamiento en el campo del arte y de la literatura.
Entonces, estimado público, esas figuras ensalzadas por los nazis, Goethe, los hermanos Grimm, Lessing, todos ellos vuelven a adquirir una nueva dignidad intelectual, la dignidad de pensadores o literatos progresistas que han sido solo manipulados por los nazis, pero que merecen estar en el canon de la cultura alemana. La escuela entonces habría hecho ese enorme esfuerzo muy positivo de refundar culturalmente a Alemania. Es el título de uno de los libros, no quiero yo aburrir a ustedes con autores, pero uno de los libros que no es de la escuela, pero uno de los libros más exitosos sobre esta temática se llama La Fundación Cultural de la República Federal de Alemania. Para los interesados les puedo dar el nombre del autor. Este tipo demuestra, estimado público, que realmente lo que es hoy Alemania, la cultura democrática, el creer que la cultura alemana de antes desemboca en un principio democrático y no en uno autoritario, o sea, una posición en el fondo contraria a Heidegger, que esa es la refundación cultural de Alemania, y que eso se debe a la incansable labor de Horkheimer, Adorno y todo el resto, y sobre todo también de Habermas en las últimas décadas. Si no hay ninguna pregunta sobre la historia de la escuela, que como les digo pasa a ser uno de los grandes temas de la propia escuela, o sea, analizarse ella misma, ahora nos ocuparemos brevemente de Alex Demirovich.